Saludos, estudiantes de segundo año. En esta oportunidad continuamos un poco con la clase de plano cartesiano y vamos a trabajar en esta clase con las figuras geométricas. Vamos a observar y recordar lo que son los cuadriláteros y triángulos. Para eso vemos este cuadro en donde por acá observamos cada una de las figuras, observamos el nombre que posee cada uno y las características esenciales de ellos. Comenzamos con el primero. Tenemos el cuadrado. Su característica es que posee todos sus lados con las mismas medidas, es decir, que todos los lados que tengo yo de la figura miden exactamente lo mismo. Como segunda figura podemos observar el rectángulo. Ella posee dos lados paralelos que son cortos, a diferencia de los otros dos, que también son paralelos entre sí, pero son más largos. Tenemos como tercera figura el rombo. Es muy similar al cuadrado con la diferencia de que es con una inclinación. Observen, poseen sus cuatro lados iguales, pero sus ángulos no forman ángulos rectos, es decir, de 90 grados. A diferencia del cuadrado, todos sus ángulos forman ángulos de 90. En cambio, el rombo parece un diamante porque sus ángulos no son ángulos rectos. Triángulo. Entre los triángulos podemos observar que tenemos tres y eso va a depender de los lados o ángulos que ellos posean. El primero de ellos se llama triángulo equilátero y se llama equilátero porque todos sus lados son exactamente iguales o miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel triángulo donde dos de sus lados miden lo mismo y uno de sus lados es más corto o más largo. Por eso se dice que uno es desigual. El triángulo escaleno es aquel que todos sus lados son diferentes o desiguales. Hay un triángulo escaleno que es particular, que es el que tenemos acá, que es el triángulo rectángulo, porque uno de sus lados justamente forma un ángulo recto. Y eso es muy parecido a las escuadras que tienen esta forma. Fíjense, este que está aquí es un ángulo recto porque parece una L. Acá vemos que este tipo de escuadras son un triángulo escaleno o un triángulo rectángulo. Y por último tenemos lo que es el trapecio. El trapecio es un paralelogramo que tiene dos lados paralelos, uno más largo que el otro, y se unen a través de dos líneas inclinadas. Para ello vamos a observar los siguientes ejemplos. Dados los siguientes puntos, represente en el plano cartesiano e identifique qué figura geométrica obtuvo. Recordemos que las figuras que tenemos y que estamos repasando son cuadrado, rectángulo, rombo, triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno y el trapecio. Observamos que tenemos tres puntos, A, B y C. A, menos 1, 1, B, 3, 2, C, 2, menos 3. Para ello, vamos
a disponer de nuestra hojita y vamos a realizar nuestro plano cartesiano. En este caso, como en la clase anterior habíamos hecho mención, vamos a hacer esos 3 puntos en un solo plano. Dibujamos nuestro eje de las abscisas, ubicamos el origen, teniendo en cuenta que allí vamos a disponer el eje de las ordenadas. Una vez hecho mis ejes, nos disponemos a señalar cada uno. En la clase anterior observamos que del lado derecho colocamos las X positivas, del lado izquierdo las X negativas, y esto se asemeja a una recta numérica. De igual forma, vamos a hacerlo con el eje de las Y. Hacia arriba serían las Y positivas y hacia abajo las Y negativas. Vamos a ir ubicando nuestros puntos que sean equidistantes o que tengan la misma distancia. Lo mismo vamos a hacer para menos X. Recuerden muy bien tomar en cuenta la medida de su escuadra o de su regla, preferiblemente trabajen con una escuadra. Vamos a hacerlo también con el eje de las Y. Recuerden, hacia abajo son números negativos en el eje de las Y. Es importante tener estos tips en cuenta y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en las X positivas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 en las X negativas, en las Y positivo, 1, 2, 3 y 4, y en las Y negativo, 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Una vez ya ubicados todos nuestros puntos, vamos a comenzar a ubicar nuestros pares ordenados. Tenemos a A, que es menos 1 en las X y 1 positivo en las Y. Con nuestros colores vamos a ubicar esos puntos. Tenemos, si ustedes tienen y prefieren trabajar con esta parte, lo podemos hacer muy bien. Paralelo al eje X y subimos porque nuestro valor es positivo en las Y. Trabajamos con nuestra paralela al eje Y. Ahora nos ubicamos con y trabajamos una paralela al eje X. En donde ellas se encuentran, hacemos un punto guía o de referencia de que allí está ubicado el punto A. Ahora vamos a ubicar preferiblemente nuestro punto B, que es 3 para las X y 2 para las Y. Como yo no puedo hacer algo como esto, trazar allí, porque no tiene sentido, siempre debemos hacer o formar unas cuadrículas o unos cuadrados. Por eso es que tenemos que trabajar con las paralelas. Entonces, en donde está la X, marcamos nuestra paralela al eje Y. Y en el valor de Y, trabajamos una paralela al eje X.
Observen que se forman estas cuadrículas aquí y en donde se unen justamente es el punto en el plano. Nos falta un solo punto o par ordenado por graficar, que en este caso sería el valor de C o el punto C. Vemos que aquí esta componente es de X y esta componente es de Y. 2 para la X positivo y menos 3 para la Y. Ubicamos nuestro 2 que es positivo en la X y trabajamos la paralela. Luego ubicamos a menos 3 en nuestro plano cartesiano y observamos dónde se encuentran. En este caso es en este punto. Y allí sería nuestro valor C. Como debemos identificar qué figura geométrica tenemos, vamos a graficar o vamos a unir los puntos, de manera que se forme una figura entre ellos. Podemos utilizar todos los colores que queramos para que sea más agradable a la vista. Marcamos entonces todos los puntos que se están formando, los unimos, así como cuando jugaban algunos pasatiempos y tenían que unir puntos, así vamos a hacer acá. Observen la figura que se está formando, es un triángulo. Ahora la idea es identificar qué figura es. Ya sabemos que nos dio un triángulo, pero ahora, ¿cuál de ellos es? ¿Será equilátero? ¿Será isósceles? ¿O será escaleno? Para ello, debemos tener en cuenta esas 3 definiciones o características de cada uno de ellos. Por eso vamos a tomar nuestro juego geométrico, escuadra o regla, y medimos. En este caso, este lado mide 5 centímetros. Acá medimos y este mide 4 centímetros. Y acá mide 5 centímetros también. Entonces, observemos que aquí midió 5 centímetros, aquí 5 centímetros y aquí midió 4 centímetros. Quiere decir que estamos en presencia de un triángulo isósceles, porque posee 2 lados iguales y uno desigual. Estos dos son iguales y este es desigual. Por lo tanto, la figura que se obtuvo un triángulo isósceles. Recordamos entonces siempre realizar nuestro plano, ubicar los elementos del plano, los números positivos, los números negativos en cada uno de los ejes, ubicamos nuestros pares ordenados y de último unimos los puntos para observar qué figura geométrica obtenemos. De mucha ayuda les sirve el cuadro de figuras geométricas. Como siguiente ejemplo, vamos a observar el enunciado. Sigan conmigo para leer lo que nos están solicitando. Ubique los siguientes puntos en el plano e identifique qué figura obtuvo. Observemos que en esta oportunidad ninguno de los pares ordenados tiene el nombre o la asignación de la letra en este par. Solamente tenemos las componentes de X y las componentes de Y en estos 4 puntos. ¿Qué vamos a realizar? Bueno,
Lo primero en todos estos ejemplos es realizar nuestro plano cartesiano. Y para ello, como en todos los momentos que hemos explicado hasta ahora, debemos hacer nuestro eje de las abscisas y nuestro eje de las ordenadas. Disponemos nuestras escuadras o nuestra escuadra para poder trabajar más cómodo. Realizamos nuestras líneas guías para identificar los valores de una manera más fácil, más práctica. Como tenemos que los valores todos son 3 y menos 3, podemos hacer 3 marcas o 3 guías en el eje de las X y en el eje de las Y. Identificamos cada eje. Esto no se nos puede olvidar, identificarlos: la X positiva, la X negativa, la Y positiva, la Y negativa. Los números positivos siempre a la derecha del 0, los números negativos a la izquierda del 0, en el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas, hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Ahora bien, como no tenemos ninguna letra que designe a cada punto, comenzamos con el que les provoque, el que les parezca más fácil. Vamos a comenzar en secuencia. En este caso, yo voy a ubicar este primer punto, que sería 3 para la X y menos 3 para las Y. Me ubico 3 en X y bajo porque el número de la Y es negativo. Siempre tratemos de manejar un mismo punto con un mismo color, en este caso de las figuras geométricas, para que sea un poco más sencillo. Ya ubicamos nuestro primer punto. Vamos con el segundo. En este caso, 3, 3. Sigo 3 en X, pero ahora voy hacia arriba porque la Y es positiva. Trato de hacerlo punteadito para que no se vea tan sobrecargado. Ya tengo mi segundo punto. Vamos ahora a ubicar nuestro tercer punto, que es menos 3 en X y 3 en Y. Menos 3 en X y subo porque la Y es positiva. Marcamos en donde se encuentran y observen qué figura estoy ya obteniendo. Vamos con otro color para graficar el último de los puntos, que sería menos 3, menos 3. Menos 3 en X y menos 3 en Y. En este caso vamos a hacerlo hacia abajo, haciendo nuestras líneas guías, nuestras paralelas, y en donde se encuentran, recuerden siempre hacer el punto de referencia al par ordenado. Tenemos ahora esta figura geométrica que se nos ha presentado. Vamos a medir cada uno de sus lados para ver qué figura se está presentando. En este caso, vemos que tenemos estas dos. Puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo. Todo va a depender de la medición.
En este caso medimos del punto verde al punto rojo que tenemos acá y nos marca 6 centímetros. Ahora vamos arriba, del punto azul al punto naranja, 6 centímetros también. Vamos ahora del rojo al naranja, marca 6 centímetros también. Y por último, del punto verde al punto azul es 6 centímetros. Quiere decir que esta figura geométrica es un cuadrado, porque todos sus lados miden exactamente lo mismo. La figura obtenida es un cuadrado. Vamos ahora con nuestro último ejemplo, donde vamos a ubicar en el plano cartesiano e identificar la figura geométrica de los puntos Q, T, S y R, donde Q es el par ordenado menos 1, 2. T es el par ordenado menos 6, 2. S es el par ordenado menos 6, 5 y R es el par ordenado menos 1, 5. Bien, acá observamos que ya tenemos nuestro plano cartesiano con los ejes identificados y los números dispuestos a igual distancia en cada uno de los ejes. Vamos ahora a ubicar el punto Q. Tenemos que el punto Q tiene componente menos 1 para las X y 2 para las Y. Utilizamos nuestro juego geométrico, específicamente nuestra escuadra, y hacia arriba trazamos nuestra paralela al eje Y en el punto X igual menos 1. Tenemos nuestra paralela y en el punto Y igual 2 tenemos nuestra paralela al eje X. En donde ellas se encuentran, marcamos nuestro punto y aquí sí colocamos la letra Q. Seguido a eso, podemos dibujar o podemos ubicar al punto T o al punto S, como ustedes mejor lo prefieran. En este caso, T es X menos 6 y Y es igual a 2 positivo. Entonces, nos ubicamos en X igual a menos 6 y trazamos una paralela al eje Y. En donde está 2, observemos que vamos a trazar una recta paralela al eje Y. X en el punto Y igual 2. Bien, ubicamos ahora el punto y este se llama T. Eso no importa si en algunos casos, como pasó acá, se chocan las líneas. Ahora vamos con el punto S, donde estamos X igual menos 6 y ahora vamos a subir hasta Y igual 5. Marcamos y fíjense que vuelven a coincidir las líneas allí. Y en Y igual 5, una paralela hacia ese punto. En donde se encuentra, marcamos nuestro punto y
nombramos ese par que es S. Por último, nos queda el punto R. El punto R es -1 en X y 5 en Y. Al igual que en las otras, nos van a coincidir las líneas, van a chocarse allí, en este caso. En este punto donde se encuentran es el punto R. Ahora bien, si observamos todos esos puntos, nos están dando una figura geométrica entre Q, T, S y R. Vamos a marcar con otro color, un poco más fuerte entre ellos, para que observemos muy bien qué figura se está formando. Y si vemos nuevamente el cuadro de figuras geométricas, vemos que se asemeja al rectángulo, ya que tenemos dos lados más pequeños y otros dos más largos. Si usted desea corroborar esto, lo que tiene que hacer es hacer la medición. Tenemos que este lado mide 5 centímetros, este lado también mide 5 centímetros. Tenemos la medición de los lados más cortos, que es 3 centímetros, y este es también 3 centímetros. Por lo que nos resta escribir la figura que se obtuvo o la figura obtenida es un rectángulo. En este caso no necesitamos colocar las medidas. Las medidas le permiten identificar qué figura geométrica están obteniendo. Esta es toda nuestra clase del tema 5 de plano cartesiano, pares ordenados y figuras geométricas. Les recordamos a todos usar el chat del aula virtual para cualquier duda, consulta acerca del tema.